Buenos días. El día de hoy, mi equipo que está conformado por Alma Álvarez, Brenda Borbón, Roberto Chávez, David Coronado y yo, su servidora Patricia Chávez, les presentaremos nuestra exposición acerca de la administración financiera y por cientos integrales. A continuación, mi compañera Alma les hablará sobre la introducción del tema. En esta presente exposición presentaremos los temas precedentes al tema correspondiente, ya que para interpretar de forma adecuada las cifras contenidas en los estados financieros es necesario contar con estos conocimientos. Asimismo, vamos a estudiar y analizar los porcientos integrales, puesto que el entendimiento de estos conceptos nos permitirá tener un mejor análisis en la administración financiera, con lo cual hará posible la obtención de conclusiones sobre los resultados obtenidos. Empezaremos hablando sobre el concepto de la administración financiera, que nos quiere decir que es una disciplina que está encargada de planificar, organizar y controlar los recursos con los que la empresa cuenta. Sobre esta suele caer la responsabilidad de tomar las decisiones sobre inversiones, ahorros, financiamientos, sobre cada uno de los departamentos que tiene la empresa. La importancia de esta es conocer siempre la cantidad de flujo de efectivo que tiene nuestra empresa, las cuentas que se tienen que pagar y las cuentas que se tienen que cobrar. Analizar y auditar los gastos con mayor precisión en un lapso determinado de tiempo. Las funciones que tiene el administrador financiero. La administración financiera analiza los documentos financieros de la empresa. Por otra parte, el administrador financiero debe encargarse de la planeación, de la cual se encuentran tres tareas importantes que tiene que hacer esta persona. La primera es la decisión de inversión, refiriéndose a la asignación de recursos en diferentes proyectos, es decir, decidir en qué invertir y el momento adecuado para invertir. La segunda son las decisiones de financiamiento. Esto quiere decir las ocasiones en que la empresa tiene que llevar a cabo las inversiones que beneficien generando un valor. La empresa puede contar con dos maneras de obtener los recursos que se necesitan, que es a través de acreedores o accionistas. Y la última función son las decisiones de dividendo, que es la decisión que tiene que tomar la empresa de qué tanta utilidad se desea reinvertir. Esto debe tomarse cuidadosamente, puesto que si se da un alto porcentaje, es muy posible que las posibilidades de que la empresa crezca se vean afectadas a largo plazo. Pues aquí tenemos los requisitos mínimos de preparación académica y profesional del administrador financiero. Por lo general, un profesional de las ciencias contables puede ocupar el cargo. Sin embargo, es preciso ser especialista pues, en finanzas y dominar el sector de inversiones, así como también ser pues, un máster en toma de decisiones de financiación e inversión. También pues ser un máster en el análisis contable y presupuestario. Claro, pues no dejando de fuera los siguientes puntos, como la integridad y valores éticos, habilidad en contabilidad financiera. También tenemos amplio dominio en la administración de negocios, liderazgo y visión a largo plano y habilidad en resolver problemas. Para trabajar bajo presión también es importante en este trabajo. Claro, tampoco tenemos que dejar pues de fuera los requisitos académicos como lo son pues ser licenciado a nivel de economía, contador público y auditor. También tenemos el manejo de programas de computación. Aquí cabe aclarar que tiene que ser un poco más avanzado de lo normal. También pues un requisito pues tiene que ser ordenado, organizado y puntual. También está la experiencia y conocimientos necesarios, que pues aquí tenemos la experiencia de mínimo de 5 años para poder ocupar pues este puesto y que haya sido en puestos similares. Después tenemos funciones principales del puesto, que pues vendría siendo experiencia en manejo administrativo y personal, conocimientos financieros, tributarios, actividades técnicas, también pues financieras, y reportes a junta directiva. Y en las competencias que se nos presentan dentro del punto, pues está de que debe estar orientado hacia los objetivos, personalidad influyente y análisis.
Después tenemos los estados financieros. Estos elementos básicos que sirven pues al administrador para poder así pues cumplir su objetivo. Los elementos que son necesarios de tomar en cuenta en la evaluación son los siguientes. Primero tenemos la eficiencia operativa. Esta determina los niveles de producción utilizados. También tenemos el riesgo financiero, que con este indicador es posible determinar el estado de riesgo de la inversión. Así como manejo de los recursos financieros, pues como su nombre lo dice, pues el administrador debe de conocer cómo se encuentra la situación de la empresa para así luego planificar y controlar el uso de estos recursos de la empresa. Después tenemos velar por el crecimiento de la empresa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el administrador financiero debe planificar e identificar las diferentes fuentes del financiamiento para que así convengan de una mejor manera a la empresa. La idea de esto es que los recursos obtenidos sean usados para la forma óptima de la empresa. Y por último, también tenemos, pues, tomar decisiones financieras correctamente. Eso nos quiere decir que si se toman estas decisiones financieras bien, va a ayudar mucho a la empresa, ya que pues se proyecta a futuro y con esta información y datos confiables puede progresar la empresa allá a grandes rasgos. Ok. Aquí se relaciona con los estados financieros básicos de la empresa teniendo las actividades principales siguientes, que pues como podemos ver aquí es efectuar el análisis y la planeación financiera. También tomar decisiones, financiamiento, lógicamente. También tenemos la ejecución del análisis y la planeación financiera en cómo se relacionan. Aquí podemos ver que la evaluación de la necesidad es incrementar o reducir la capacidad de productiva. Y 2, la determinación del tipo de financiamiento requerido. También tenemos pues el objetivo de este análisis financiero. El análisis financiero tiene como objetivo comparar diferentes partidas del activo y del pasivo en volumen y a plazos temporales. Con todo ello podemos analizar las diferentes fuentes de financiación y plazo temporal utilizadas durante el periodo. Por otro lado, también tenemos la clasificación de los métodos del análisis, que de acuerdo a la forma de analizar el contenido de los estados financieros, tenemos 2 tipos de métodos de evaluación. Método de análisis vertical. Estos métodos se utilizan en los estados financieros como el balance general y el estado de resultados, porque así se comparan cifras en forma vertical. Después tenemos el método de análisis horizontal. Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en 2 o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variación de las cuentas de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y los resultados han sido positivos o negativos. Yo hablaré del método de porciento integrales y empezaré por el concepto. Este consiste en la separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha o correspondientes a un mismo periodo, en sus elementos o partes integrantes con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. También tenemos la base del procedimiento. Toma como base este método el axioma matemático que se anuncia diciendo que el todo es igual a la suma de sus partes, de donde al todo se le asigna un valor al igual al 100% y a las partes un % relativo. Aquí tenemos el cálculo de porcientos. La aplicación. Su aplicación puede enfocarse a estados financieros estáticos, dinámicos, básicos o secundarios, como el balance general, estado de resultados, estado de costo de ventas, el costo de producción, y etcétera. Este método puede ser total o parcial.
Será total si el todo, o sea, el 100% corresponde a la cantidad máxima incluida en un estado financiero. Y va a ser parcial si se toma como 100% uno de los capítulos o aspectos parciales de un estado financiero. Hablaré acerca de las ventajas y desventajas. Las ventajas del método de porcientos integrales son de que al trabajar con números relativos nos olvidamos de la magnitud absoluta de las cifras de una empresa y con ello se comprende fácilmente la importancia de cada concepto dentro del conjunto de valores de una empresa. Y la desventaja es que al hablar en términos de porcientos es fácil llegar a conclusiones erróneas, especialmente si se quiere establecer porcientos comparativos. Las fórmulas aplicables del porciento integral y factor constante. Para el procedimiento de porcientos integrales se pueden aplicar dos fórmulas, porciento integral y factor constante. El porciento integral es la cifra parcial por 100 entre la cifra base y la de factor constante es 100 por cada cifra parcial entre la cifra base. Con base en el estado de situación financiera, hablaremos de algunos ejemplos. El ejemplo de interpretación por cada peso de inversión en el activo con base en el estado de situación financiera, análisis del estado de situación financiera de Cometa S.A. de CB. Aquí, por ejemplo, por cada peso de inversión en el activo de la Industrial Cometa S.A. de CB, todo el total, o sea, toda la suma de eso tiene que dar el peso. Entonces, el punto 0,1 corresponde a existencia en caja. El punto 0,4 corresponde a existencia en bancos. El punto 0,5 corresponde a inversión en documentos por cobrar. El otro punto 0,1 corresponde a inversión en inventarios. El punto 36 corresponde a inversión en edificio. El punto 17 corresponde a inversión en maquinaria. El punto 07 corresponde a inversión en mobiliario y equipo. Y por último, el punto 29 corresponde a gastos de instalación. Y si sumas todo eso, te da el peso que es el total. Otro ejemplo que podemos dar es el de interpretación en el origen de inversión de activo. El origen de la inversión del activo ha sido como sigue. El punto 0,3% lo han aportado a las cuentas por pagar. El otro punto 0,3 lo han aportado a los documentos por pagar. El punto 24 lo han aportado a los documentos por pagar a largo plazo. El punto 48 lo han aportado a accionistas de la empresa. Y el punto 22 lo ha generado la misma sociedad, que igual, si sumas todos estos, se debe dar el total, que es 1. Ahora tenemos el ejemplo de interpretación por cada peso de activo de la sociedad por quien lo aportó. Por cada peso de activo de la sociedad que ha sido aportado, 0.30 es por proveedores y acreedores, 0.70 es por los accionistas y la misma sociedad, y 1 es el total. Con base en el estado de resultados integral, ejemplo e interpretación por cada peso de ventas netas. Análisis del estado de resultado del Cometa S.A. de CB. Por cada peso de ventas netas, 0.45 corresponde al costo de ventas, 0.55 le corresponde de utilidad en ventas, 0.12 corresponde a gastos de distribución, 0.8 le corresponde a gastos de administración, 0.05 le corresponde a gastos por financiamiento, 0.30 le corresponde a utilidad de operación, 0.01 le corresponde a otras erogaciones, 0.13 a la sociedad que tiene que pagar impuestos y reparto de utilidades, y el 0.16 es lo que generó de utilidad neta a la sociedad. Como conclusión, opinamos que la administración financiera es una rama de estudio muy compleja, ya que es mucha la teoría que manejamos en ella, lo cual deja muy poco espacio para la práctica y no se puede negar que nos proporciona mucho conocimiento, ya que al leer comprendemos y analizamos mejor la información. Al saber de este tema nos ayudará en nuestras vidas de contador, puesto que lo veremos más adelante, y es uno de los temas que más se aplican en el torno a la contabilidad hoy en día. Los porcientos integrales tienen como fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. Esto sería de gran ayuda, ya que si estudiamos más a detalle estos temas que son de más prácticos, podemos entender más y así podemos facilitar esto gracias a su método que es práctico y sencillo. Muchísimas gracias por su atención.